Queridos niños, ¿cómo están? ¡Feliz sábado para todos! Gracias por estar con nosotros en la adoración infantil. ¿Reglas para qué? Libertad para elegir. En emoción o sentimiento continuamos fortaleciendo el concepto de perseverancia, que consiste en tener fuerza, firmeza, paciencia y esperanza para no rendirse. El perseverante enfrenta dificultades, desafíos y espera sin desanimarse. El tema que nos ocupa hoy lleva como título Una noche con leones. El texto bíblico que seguimos usando está en Salmo capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven este león? Me gustaría tener un leoncito de estos, pero solo de juguete. ¿A ustedes les gustaría tener uno así para jugar? ¿Sabían que el rugido del león puede ser escuchado hasta 8 kilómetros de distancia? El macho puede llegar a pesar 190 kilos y la hembra, que es más pequeña, llega a los 130 kilos. ¡Wow! Son animales muy grandes y poderosos. En el pasado, los leones podían ser puestos en cuevas para devorar personas castigadas o en estadios para que la población los viera. ¡Qué horror! ¿Quién no tuvo miedo de los leones según la Biblia? Daniel. Él ya era anciano, servía en la corte de otro rey, Darío, que no era más un rey babilonio. Era la época de la parte del pecho y los brazos de plata de la estatua del sueño de Nabucodonosor, la cual representaba a los medos y a los persas. Este rey Darío organizó el reino con 120 presidentes y sobre estos 3 príncipes. Uno de ellos era Daniel, el amigo de Dios que perseveraba en hacer su voluntad. Fue bendecido y el rey lo encontró mejor que todos los demás. Pero la envidia y los celos de otros hombres importantes hizo que estos empezaran a vigilar a Daniel para encontrar algo que al rey no le gustara, pero no encontraron nada. Entonces, los hombres malos decidieron crear una forma para que Daniel se equivocara. Él era fiel en sus oraciones y no se preocupó por el decreto que el rey firmó. Quien hiciera cualquier petición que no fuera al rey, sería lanzado al foso de los leones. El rey apreciaba mucho a Daniel, pero cuando firmó la ley, no pensó que sería una trampa contra él, que no se olvidaba de sus momentos de oración y con la ventana abierta. Él siguió orando 3 veces al día como antes, y rápidamente aquellos hombres malos e envidiosos fueron a la presencia del rey y le explicaron que Daniel desobedeció la ley real y que debería ser lanzado al foso de los leones. El rey se puso muy triste, pero no podía librarlo, porque ninguna ley de aquel reino podía ser cambiada. Y así, Daniel fue al foso a pasar la noche con los leones. Él no tenía miedo, pues sabía que Dios estaría con él y lo libraría. A la noche, el rey no quiso comer ni escuchar música y no podía dormir. Por la mañana, bien temprano, él fue hasta el foso y llamó con voz triste: «Daniel, ¿será que tu Dios te libró de esos animales feroces?» Dentro de la cueva se oyó la voz de Daniel que le respondía: «Oh rey, mi Dios envió a su ángel y me libró de los leones». El rey se puso muy feliz. Inmediatamente llamó a los siervos para que sacaran a Daniel del foso. ¿Y saben quiénes fueron a parar allí? Sí, los hombres malos. ¿Será que el ángel del Señor montó guardia e impidió que los leones comieran a esos hombres malos? Ellos no se salvaron porque no creían en el poder de Dios y no lo amaban. ¿Saben qué más ocurrió? El rey Darío hizo un decreto para que el Dios de Daniel fuese el verdadero y único Dios y que todos en el reino debían temerle. Y Daniel continuó viviendo y sirviendo a Dios hasta el final de su vida. Y aún continuó trabajando con otro rey que llegó después. Por eso nos gustaría que recuerden siempre que aún con la ley para ser echado en el foso de los leones, Daniel no tuvo miedo. Él continuó adorando al verdadero Dios.
Recordemos el texto bíblico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo capítulo 119, versículo 11. Es tiempo de orar. Buen Padre Celestial, gracias por las lindas historias de su palabra. Ayúdenos a ser perseverante en la oración como lo fue Daniel. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.